Hola a todos y bienvenidos a un viaje fascinante a través del tiempo, a una era donde los imperios se alzaban y caían, y la voz de Dios resonaba a través de los corazones más inesperados. Prepárense para una historia que los va a dejar pensando, una epopeya de coraje, convicción y un mensaje que, créanme, sigue siendo tan relevante hoy como lo fue hace casi 3000 años. Imaginen esto. Estamos en el siglo 8 a.C., un tiempo de grandes cambios, de reinos en ascenso y decadencia. Al sur, el reino de Judá, con su capital en Jerusalén. Al norte, el reino de Israel, con Samaria como su centro neurálgico. Y es aquí, en esta tierra del norte, donde nuestra historia toma un giro inesperado. Porque mientras en los palacios de Samaria se vivía en un lujo ostentoso, con banquetes que duraban días, ropas finas y una despreocupación asombrosa por el sufrimiento de la gente común, en las colinas de un pequeño pueblo llamado Tecoa, en Judá, un hombre vivía una vida completamente diferente. Su nombre era Amós. Amós no era un profeta con vestiduras relucientes. No era un profeta de la corte, acostumbrado a los halagos del rey. Para nada. Amós era un pastor. Sí, un simple criador de ovejas y gatos. Además se dedicaba a cultivar sicomoros, unos árboles frutales de la región. Su vida transcurría entre el polvoriento sendero del pastoreo, el cuidado de sus rebaños bajo el sol implacable y la cosecha de higos que apenas daban sustento. Era un hombre de la tierra, sus manos callosas por el trabajo, su rostro curtido por el viento y el sol, conocía el olor del rebaño, el sonido del viento en las rocas y la cruda realidad de la vida en el campo. Ahora piensen conmigo, ¿qué tiene de extraordinario un pastor? ¿Qué podría hacer un hombre así, tan lejos de los centros de poder y religión, para cambiar el curso de la historia? La respuesta es simple y a la vez asombrosa. Amós tenía algo que la opulencia de Samaria había olvidado por completo. Una conexión profunda con la justicia y un oído atento a la voz que nadie esperaba escuchar. Porque mientras el reino del norte prosperaba económicamente, sí, había riqueza, mucha riqueza. Esa riqueza no se distribuía. Los ricos se hacían más ricos y los pobres, los pobres eran exprimidos, oprimidos, vendidos por deudas insignificantes. La justicia se había corrompido en los tribunales, los jueces se dejaban sobornar y los más vulnerables no tenían a dónde acudir. La religión, que debería haber sido un faro de moralidad, se había convertido en un ritual vacío, una fachada para justificar la iniquidad. La gente seguía ofreciendo sacrificios en Betel y Gilgal, pero sus corazones estaban lejos de Dios. Y fue en medio de este contraste brutal entre la vida sencilla y justa de un pastor y la decadencia moral de un reino, que algo extraordinario sucedió. La voz de Dios, el Dios de Israel, no eligió a un hombre poderoso, ni a un sabio erudito. Escogió a Amós. Sí, a Amós, el pastor de Tecoa. Amós lo describe con una humildad asombrosa. Él no se jacta, no busca fama. Simplemente dice: yo no soy profeta, ni hijo de profeta, sino que soy boyero y cultivador de higos. Pero Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Imagina la escena. Amós, quizás contemplando sus ovejas en una colina solitaria, cuando de repente esa voz, una voz que no se podía ignorar, que lo sacudió hasta lo más profundo de su ser. Una orden divina que lo arrastraría lejos de sus rebaños, de su vida tranquila, para enfrentar a un reino entero sumido en la injusticia. Fue una llamada inesperada, un encargo monumental para un hombre común. Pero Amós, con la sencillez y la obediencia de un verdadero siervo, no dudó. Sabiendo que iba a un lugar donde su mensaje no sería bienvenido, donde la verdad era una amenaza y la justicia una molestia, se preparó, porque la voz del pastor, la voz de Amós, estaba a punto de convertirse en el eco de la justicia divina en el reino del norte. Y ese eco, créanme, iba a ser ensordecedor. Amós, el pastor, ahora transformado en el mensajero de Dios, emprendió su viaje hacia el norte. Piensen en el contraste. Él, un hombre rústico de Judá, entrando en las bulliciosas y opulentas ciudades de Israel. Seguramente su presencia, su forma de vestir, su acento, lo distinguían de inmediato.
No era de esos profetas profesionales que daban mensajes agradables a cambio de favores. Amós traía consigo algo mucho más incómodo: la verdad. Y su verdad no comenzó directamente con Israel. No, Amós era un maestro de la oratoria divina. Antes de golpear en casa, Amós lanzó una serie de profecías que resonaron como tambores de guerra, una advertencia contundente para las naciones vecinas. Habló contra Damasco, contra Filistea, contra Tiro, contra Edom, contra Amón, y sí, hasta contra su propia Judá. Cada profecía comenzaba con una frase escalofriante: por 3 pecados de nombre de la nación, y por el 4, no revocaré su castigo. Era una manera de decir: han cruzado la línea, su iniquidad ha colmado la medida. Amós denunció su crueldad en la guerra, la esclavitud, la violación de pactos y la brutalidad inhumana. Él, un pastor, se atrevió a condenar a imperios y reinos enteros por sus crímenes contra la humanidad. Imaginen el impacto. Estas profecías, al principio podrían haber sido bien recibidas en Israel. Sí, Amós, dile sus verdades a esos arrogantes. Pero cada rugido de león se acercaba más. Cada acusación era un eco de lo que estaba a punto de venir. Porque Amós no era un profeta de favoritismos. Su mensaje era imparcial, universal. Si Dios juzgaba a las naciones por su injusticia, ¿qué pasaría con Israel, el pueblo elegido, que conocía la ley divina y aún así la ignoraba tan flagrantemente? Y entonces el rugido se volvió ensordecedor para los oídos del norte. Amós se volvió hacia Israel, y sus palabras fueron como martillos golpeando en los pilares de su falsa seguridad. No les habló de enemigos externos ni de amenazas lejanas. Les habló de lo que pasaba en sus propias calles, en sus propios mercados, en sus propios tribunales. Denunció la opresión de los pobres. Vendían al justo por dinero y al pobre por un par de sandalias. Piénsenlo, una persona era vendida como esclava por una deuda mínima, por algo tan insignificante como un par de sandalias. La vida humana no valía nada. Amós señaló a los que acumulaban riquezas a costa de los demás, los que oprimen al desvalido y desprecian al pobre, y que dicen: ¿cuándo pasará la luna nueva para que vendamos el grano, y el día de reposo para abrir los mercados, para achicar la medida, aumentar el precio y adulterar la balanza? Es decir, la gente rica y poderosa estaba deseando que pasaran los días sagrados para poder volver a estafar, a hacer trampas en los pesos y medidas, a vender productos adulterados para maximizar sus ganancias a costa de la gente común. Condenó la corrupción en la justicia. Convirtieron la justicia en ajenjo y la rectitud en amargura. Los tribunales, que debían ser el último refugio para los oprimidos, se habían transformado en instrumentos de opresión. Los jueces aceptaban sobornos y los poderosos siempre salían ganando. Y la falsa religiosidad. Vengan a Betel y pequen, a Gilgal y aumenten la transgresión. Traigan cada mañana sus sacrificios y sus diezmos cada 3 días. Esto no era un llamado a la devoción, sino una cruel ironía. Amós les estaba diciendo: sigan con sus ritos vacíos, con sus ofrendas exuberantes, con sus fiestas religiosas, pero sepan que Dios no acepta una adoración que viene de manos injustas y de corazones corruptos. Era una denuncia devastadora. La religión se había convertido en una máscara, una forma de justificar sus vidas inmorales, un lavado de cara para una sociedad podrida por dentro. Amós, el pastor, no tuvo miedo de señalar con el dedo a la clase dominante, a los sacerdotes complacientes, a los ricos que vivían en sus casas de marfil mientras el pueblo clamaba por pan y justicia. Les advirtió que su riqueza y su aparente seguridad no los protegerían. Los juicios de Dios vendrían: hambre, sequías, plagas y finalmente el exilio. Serían llevados cautivos, incluso aquellos que dormían en camas lujosas y comían los mejores manjares. Su mensaje era simple, pero brutalmente honesto. La prosperidad sin justicia es una abominación para Dios. La adoración sin acción, la fe sin obras es vacía, y las consecuencias de ignorar el clamor de los pobres serían catastróficas. Amós no les dio un mensaje de esperanza fácil, les dio una llamada al arrepentimiento,
una última oportunidad de volver a los caminos de la justicia y la rectitud. Pero, ¿escucharían? ¿Estarían dispuestos a despojarse de su orgullo y su avaricia para escuchar la voz de un simple pastor? El mensaje de Amós, crudo y directo, no podía pasar desapercibido, especialmente en Betel, uno de los centros religiosos más importantes del Reino del Norte, un lugar donde el rey Jeroboam II había establecido un santuario para competir con Jerusalén. Era aquí donde la gente venía a ofrecer sus sacrificios y donde los sacerdotes, cómodos en su posición, validaban las prácticas del reino. Y fue precisamente en Betel donde la tensión estalló. La denuncia de Amós no solo era teológica, era política. Al profetizar el exilio y la ruina del reino, estaba desafiando la autoridad del rey y la estabilidad de la nación. El hombre que no podía tolerar este mensaje era Amasías, el sacerdote de Betel. Amasías era un pilar del establecimiento, un defensor del statu quo. Su posición, su riqueza y su influencia dependían de que las cosas siguieran como estaban, con una religión complaciente que no cuestionara las injusticias de la élite. Imaginen la escena. Amós, quizás de pie en la plaza del templo o cerca del altar, con su voz resonando, denunciando la idolatría, la opresión y la hipocresía. Amasías, con su vestimenta sacerdotal, lo observaba con creciente furia. Para él, Amós era un perturbador, un charlatán venido del sur, un agitador que ponía en peligro el orden y la prosperidad, al menos la prosperidad de unos pocos. Amasías no perdió el tiempo. Fue directamente a la fuente del poder y envió un mensaje al rey Jeroboam II. Amós se ha levantado en conspiración contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras. Porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada, e Israel ciertamente irá cautivo fuera de su tierra. ¡Qué acusación tan grave! Amasías no solo estaba reportando un mensaje profético, lo estaba tergiversando y politizando para convertirlo en un cargo de traición. Conspiración, el rey morirá a espada. Esas palabras eran como dinamita en cualquier corte real. Estaba claro que Amasías quería deshacerse de Amós a toda costa. Pero Amasías no esperó la respuesta del rey. Él mismo se enfrentó a Amós cara a cara, probablemente en público, delante de la gente y de otros sacerdotes. Su tono era de desprecio y autoridad. «Vidente, vete, huye a la tierra de Judá, come allí tu pan y profetiza allí, pero no vuelvas a profetizar más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino». La arrogancia de Amazonías era palpable. Básicamente le estaba diciendo: no eres bienvenido aquí, vuelve a tu tierra natal, a tu provincia. Si quieres ganar dinero con tus profecías, hazlo allá, no aquí. Este es un lugar importante, un centro real y sagrado, y no toleraremos tu mensaje subversivo. Lo estaba acusando de ser un profeta mercenario, alguien que buscaba dinero con sus palabras, y le estaba ordenando que se fuera. Pero Amós no era un hombre que retrocediera. Con la misma firmeza con la que había denunciado la injusticia, respondió a Amazonías. Su respuesta fue un eco del llamado divino que lo había traído hasta allí, una reafirmación de su verdadera autoridad. Yo no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y cultivador de sicómoros. Pero Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Fue una declaración poderosa. Amós no se disculpó, no se retractó, no buscaba un beneficio personal. Él no había elegido esta vida, fue elegido para esta misión. No era parte de la profesión de profetas, no seguía las reglas de la corte. Él era simplemente el mensajero de Dios. Y luego, Amós fue aún más lejos. Con la autoridad que le daba su misión divina, pronunció un juicio específico y terrible contra Amazonías mismo. Y por tanto así ha dicho Jehová: tu mujer fornicará en la ciudad, tus hijos y tus hijas caerán a espada, tu tierra será repartida a cordel, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel ciertamente irá cautivo de su tierra. ¡Qué audacia! Amós no solo ignoró la orden de Amazonías de irse, sino que profetizó su ruina personal y la de su familia, vinculándola directamente con el destino del reino.
La desobediencia y la oposición a la palabra de Dios tendrían consecuencias devastadoras, no solo para la nación, sino también para aquellos que intentaron silenciar al profeta. Este momento en Betel es el clímax de la confrontación. Amós, el pastor, se mantuvo firme frente al poder religioso y político, sin temor a las consecuencias. Su mensaje no era negociable. La justicia de Dios no podía ser silenciada por amenazas o destierros. La historia nos cuenta que, a pesar de las advertencias, el reino de Israel no cambió su rumbo. La voz de Amós, aunque valiente y clara, fue en gran parte ignorada por aquellos que tenían el poder de cambiar las cosas. Y como Amós había predecido, las calamidades llegaron. Pocas décadas después de sus profecías, el imperio asirio se abalanzó sobre el reino del norte, lo destruyó y llevó a su pueblo al exilio. La profecía del pastor se cumplió de forma aterradora. Amós, el hombre que no era profeta, se convirtió en uno de los profetas más memorables de la Biblia. Su legado no reside en los milagros que realizó, sino en la valentía de su palabra, en su implacable compromiso con la justicia social y en su recordatorio de que la verdadera religión no es ritual vacío, sino una vida de equidad, compasión y obediencia a los caminos de Dios. Su mensaje es un eco que aún hoy nos interpela. ¿Estamos construyendo nuestra prosperidad sobre la injusticia? ¿Nos hemos vuelto ciegos al sufrimiento de los demás? ¿Nuestra fe es genuina o es solo una fachada? Amós nos desafía a mirar más allá de nuestras cómodas burbujas y a escuchar el clamor de los oprimidos, porque la voz de la justicia, como el rugido de un león, siempre encontrará una forma de hacerse escuchar. Y con esto hemos llegado al final de la historia del profeta Amós. Gracias por acompañarnos en este espacio de fe y esperanza. Que cada mensaje resuene en sus corazones y les brinde la fortaleza necesaria para seguir adelante. Nos encontramos en una próxima oportunidad, con la certeza de que la luz siempre prevalece. Hasta pronto y que la paz los acompañe.